Amados hermanos, nosotros hoy día vamos a ver la parte 2 acerca del título que empezamos la semana pasada. La semana pasada empezamos a ver que el pecado consiste en tres cosas, para que lo tengan presente. 1, estado pecaminoso. 2, hábitos pecaminosos. Y 3, actos pecaminosos. Tres cosas. O sea, es terrible la situación del hombre. Amigo, amiga, escucha bien. El testimonio de las Escrituras es tal que dice que se apartaron los impíos desde la matriz. Oh, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso desde la matriz? ¿Cómo es eso desde la matriz? Oye, sí, lo que pasa es que esa es la situación tan terrible del ser humano. Es concebido en estado pecaminoso. De ahí para adelante hasta que muere, estado pecaminoso. Genera hábitos pecaminosos y produce pecado. Porque no somos, amados hermanos o amigos, no somos como una planta que está ahí, ¿no? Está enraizada y bueno, no hace nada, no hace mal a nadie, está ahí, plantado, ¿no? No se mueve, ¿verdad? Para golpear a alguien. No está que lanza blasfemias contra Dios. No. El hombre no se queda dormido, el hombre exterioriza. Y hay algo tremendo, no solamente es pecado lo que exterioriza, vamos a decir así, para afuera, no solamente es pecado el acto o hecho pecaminoso que exterioriza y uno lo ve, sino que también es pecado el acto o hecho pecaminoso que está dentro de él. O sea, yo puedo tener un pensamiento pecaminoso y ya pequé delante de Dios y por eso mismo ya soy digno, merecedor de la condenación eterna. Qué tremendo. Eso nos enseña la palabra, eso nos enseña. Y eso es lo que vamos a ver ahora, amados hermanos. Entonces, hoy día vamos a seguir viendo esto. No solamente son pecados, los actos externos, como mentir, robar, asesinar, sino también el estado, la condición pecaminosa con que viene el ser humano. Desde que es concebido, ya es pecador delante de Dios, amados hermanos. Entonces, no solamente eso, sino que también los hábitos pecaminosos, amados hermanos. Vamos a hacer una recapitulación corta. Lo primero que vimos aquella vez, la semana pasada, es que el estado o la condición pecaminosa del alma. Y decía el apóstol Pablo, creyente, cuando escribió el libro a los Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Es decir, aún en su estado regenerado, aún en su condición, vamos a decir así, regenerado, y así todo creyente que está aquí, ¿qué dice el apóstol? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Este es nuestro estado que nos va a acompañar, nuestra carne, nuestra naturaleza humana. Así como el perrito es un perrito y el lobo es un lobo y una planta, un eucalipto es un eucalipto y siempre va a ser eucalipto, nosotros somos seres humanos y por naturaleza somos pecadores. Ese es el estado o condición pecaminosa del alma. Efesios 2:3 decía que éramos por naturaleza hijos de ira. No dice éramos por cometer pecado, dice éramos por naturaleza, es decir, por ser humanos. Por ser seres humanos, descendientes de Adán, somos ya hijos de ira. Tengamos 100 años, tengamos 80 años, 70 años, porque es por naturaleza. Yo tengo 30 años, yo tengo 50 años, sigo siendo hombre, ¿verdad? Sigo siendo un ser humano. Entonces dice, si soy por naturaleza hijo de ira, entonces esto viene pues desde que estoy en el vientre. No empezó a cierta edad. Siempre una persona, si no está en Cristo, sigue siendo por naturaleza hijo de ira. Entonces vimos esto y otros versículos más. Este es el estado, condición pecaminosa. Y les puse un ejemplo, recuerdan ustedes, a manera de, digamos, para que ustedes puedan entender mejor. Imagínense una olla ahí que está hirviendo. Aquí usted tiene una olla hirviendo. Y el agua, está hirviendo. ¿Cuál es el estado? Está hirviendo, punto. Ya, el agua está hirviendo. Pero no solamente queda ahí, ¿verdad? Los borbotones o el agua quiere salirse. Usted agarra una tetera, está hirviendo el agua, usted lo quiere echar al termo y no, comienza a salirse. De igual manera, el ser humano es así, el ser humano ya está. Tiene un estado pecaminoso, está en un estado pecaminoso, pero internamente tiene hábitos pecaminosos, sin necesidad de haber cometido alguna práctica de pecado, ya su naturaleza lo lleva a pecar, está habituado al pecado, eso es terrible. Y vamos viendo entonces por las Escrituras la condición del ser humano, amados hermanos, es tan terrible. La Biblia nos habla de hábitos pecaminosos de dos tipos, uno que es por naturaleza
y otro por práctica de pecado. Y decíamos al respecto de los hábitos pecaminosos por las inclinaciones o disposiciones de la naturaleza humana, de la corrupción, que el hombre ya tiene disposición a pecar. Esto vamos a ver con algunos versículos más. Y decíamos, no hay que enseñar a un niño a mentir, ¿verdad? De repente, imaginamos, nos proponemos los papás no mentirnos el uno al otro, pero un niñito está creciendo, tiene 1 año, 2 años, y nos mintió. ¿De dónde aprendió? Si, digamos, fuimos muy meticulosos para no hacerlo o no cometer, digamos, una familia incrédula, no mentir nada. No mintieron nada, no les pusieron a televisión ni a celulares a la mentira. Sin embargo, miente. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde formó ese hábito pecaminoso? ¿De dónde? Es por naturaleza, por la condición, por su estado pecaminoso. El estado pecaminoso lleva a hábitos pecaminosos sin necesidad de que haya aprendido. Qué tremendo y qué terrible la situación del hombre. Y así va creciendo. El niñito tiene 2 años, 3 años, y ahora como está mintiendo una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces, se hace un hábito ahora de mentiroso. ¿Me entienden? Y no todos los seres humanos desarrollan los pecados de la misma manera. No todas las personas adultas de 50 años son drogadictas, por ejemplo. O no todas las personas adultas de 60 años son adúlteros o alcohólicos o lo que sea. No todo desarrolla de la misma manera, ¿verdad? Aún en estas cosas vemos la misericordia de Dios. Entonces el hombre, que es una máquina de pecar, genera hábitos pecaminosos, uno por la disposición propia de su naturaleza humana y otro por la práctica del pecado recurrente. Y entonces esa es la raíz de todo mal de la sociedad. ¿Qué vemos? En noticias, lo que sea: corrupción, asesinatos, sicariatos, homicidio, prostitución, divorcios, desobediencias, crueldades, malicias, blasfemias, ateísmo y todo lo que vemos. El pecado es producto de ¿qué? El problema del ser humano, que desde el corazón salen todas estas cosas. Esa es la situación. Lo hemos resumido de alguna manera aquí. Entonces, de esa manera, amados hermanos, tenemos que ver cada vez más y glorificar más la obra de Cristo. Porque, hermanos, nosotros seguimos en un estado pecaminoso en el sentido de que seguimos siendo seres humanos. Y aún en virtud a eso nos lleva a pecar. Somos propensos a pecar. ¿No les ha pasado una vez se despiertan y a veces su pensamiento no es Dios? Es pecado, ¿sabía? Es pecado. A veces su primer pensamiento es: hoy día tengo que ir a trabajar. Ya usted pecó. ¿Pecó por qué? Porque su primer pensamiento tiene que ser Dios. Y su último pensamiento tiene que ser Dios. Y ya pecó. O de repente estás yaciendo en la calle, usted está bien, hace su devocional, ora, lee la escritura, sale a la calle y pasa algo y ya su naturaleza le llevó a pecar. La siguiente semana, Dios mediante, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que el Señor nos llama a hacer. Hoy día vamos a ver al respecto de los actos pecaminosos, amados hermanos. Esa es la situación. Entonces, amados hermanos, hemos visto hábitos pecaminosos propios de la inclinación, de la disposición de la naturaleza humana. Hemos visto hábitos pecaminosos por la práctica del pecado. ¿Recuerdan ustedes aquellos israelitas? ¿Recuerdan que estuvieron vagando, estuvieron rechazando por su incredulidad? Tentaron al Señor y el Señor le dijo: no van a entrar. Juró en su ira, no entrarán a mi reposo, no entrarán a Canaán. Y así fue. Y lo toma estas palabras el autor de Hebreos, y en Hebreos 3, acompáñenme con Hebreos 3, amados hermanos. En Hebreos 3, el Señor dice, Hebreos 3:12, tomando aquel relato de aquellos israelitas que rechazaron o fueron incrédulos, el Señor dice aquí a cada uno de nosotros también: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No seas incrédulo. ¿Cuántas veces te han predicado el Evangelio? ¿10 veces? ¿100 veces? ¿200 veces? ¿Cuántas veces has venido a esta iglesia? ¿O cuántas veces providencialmente algún hermano te predicó el Evangelio y no has querido arrepentirte, no has querido tú volverte a Dios, no has querido convertirte, has rechazado la gracia de Dios? El Señor te dice que no haya en ti un corazón malo de incredulidad. Está hablando de la incredulidad, ese pecado de la incredulidad, para apartarse del Dios vivo.
Antes, versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy. El llamado para que te arrepientas y corras a Cristo es hoy, no mañana, no el siguiente año, no cuando seas adulto. ¿Cuánta gente dice, déjame vivir, pues estoy joven, soy niño, déjalo vivir? Dice el padre mundano, dice, déjame vivir a mi hijo, no le estés metiendo tanta palabra. Pero miren qué gran daño es. Dios te dice hoy que te arrepientas y creas en Cristo, y ahí muchos evangélicos dicen, no, dale su tiempo. ¿Acaso tú viniste a la primera? Dale su tiempo. No, Dios te dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, para que no te endurezca hoy día, es la salvación. Joven, señorita, niño, niña, hoy corre a Cristo, sé creyente, corre a Él. Considera tu estado pecaminoso, considera tus hábitos pecaminosos, considera lo que vamos a ver, tus actos pecaminosos, incluso de pensamiento, y mira, y corre a Cristo. ¿Para qué dice? Para que no te endurezcas, porque si tú te endureces, recuerda que vimos la semana pasada respecto de Faraón, que se endureció, y se endureció, y se endureció, y se endureció. Llegó un momento en que el cual el Señor lo endureció y lo dejó ahí. Se endureció. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces dice, no te endurezcas por el engaño del pecado. Estamos leyendo la Biblia, hermanos, que es la palabra del Señor. Luego sigue diciendo, porque somos, versículo 14, Hebreos 3, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, nuevamente, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una vez más. Y así lo vemos vez tras vez en el libro de Hebreos, diciéndote, hoy por favor, hoy que en la providencia Dios te ha traído a este lugar para que escuches por favor acerca de tu situación y acerca de Dios y acerca de Cristo. Hoy no te endurezcas, por favor, te lo ruego. No sabes, para empezar, si vas a vivir para mañana. No sabes si saliendo de aquí un accidente, nadie está libre. ¿Y qué es de tu alma? ¿Escuchaste el evangelio una vez más y te arrepientes? Cuidado con los hábitos pecaminosos que batallan contra tu alma. Cuidado que de repente tienes un hábito de no congregar. Ya se te hizo un hábito, no tienes ningún problema. Te levantas el domingo y el domingo estás pensando, tu plan es, no sé, playa, deporte, televisión, fútbol, supermercado, familia. Dios por allá. No te mueras con ese pecado, con ese hábito pecaminoso, no perdonado, no tratado, no limpiado tu corazón en Cristo Jesús, en la sangre de Cristo, por favor. Vimos esto y también vimos el ejemplo de Sansón. ¿Recuerdan esos hábitos pecaminosos respecto a su lujuria que tenía? Y como la pérdida que tuvo acá terrenal, por decir así. Vimos también lo de Faraón, que ya repetimos hace un momento. Y así vemos en las Escrituras muchos otros ejemplos de hábitos pecaminosos. Nos pasaríamos semanas y semanas y semanas. Judas tenía un hábito pecaminoso muy tremendo. ¿Cuál era? Era un ladrón. Era un ladrón. No se dice otros incrédulos, un ladrón. Sabemos que toda persona que no es creyente es un ladrón, en el sentido de que le roba la gloria a Dios, en el sentido que le roba su día, que es este día, que es de Dios. El que no congrega le está robando su santo día a Dios también. Sí, pero el hombre, Judas Iscariote, literalmente era un ladrón que sustraía del dinero de la bolsa. Vemos también al rey Acab. El rey Acab fue un hombre, un rey, el rey de Israel. Y dice la palabra ahí, en primera de Reyes 21-25, no vayan ahí, bueno, si son rápidos. Primera de Reyes 21-25 dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se vendió, se entregó al pecado. Se fue con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente al pecado. Se vendió. Noten esa palabra que dice esta palabra que menciona las Escrituras, ¿no? Igual los escribas y fariseos y sus hábitos pecaminosos de religiosidad externa. Ellos tenían un hábito muy terrible. Eran religiosos. Y hay muchos religiosos, ¿verdad? Hay muchas personas que conocemos y son muy, muy meticulosos en su religiosidad externa. El santito tal, la virgencita tal, tienen su grutita, le ponen la velita, Eso es un hábito pecaminoso. Se levanta y ya está pensando en eso, es idolatría. Pero es una religiosidad externa. Igual los fariseos y los escribas y los saduceos eran religiosos de manera externa, no tenían un corazón regenerado.
Y por eso el Señor le dice a ellos, ¿qué le dice? ¿Recuerdan ustedes en Mateo 23? En muchos pasajes, en muchos versículos, ¿cuál era la palabra que le decía el Señor? Hipócritas. Porque externamente ellos manifestaban algo, pero internamente estaba podrido su corazón, sepulcros blanqueados. La pregunta es, internamente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos internamente cada uno de nosotros? Acá somos muchas personas, entre ancianos, adultos, niños, hombres y mujeres. ¿Cómo está tu corazón? Externamente nada más procuras hacer el bien para que no te miren, mientras que internamente te estás ardiendo en deseos y pasiones. Miren, es muy importante. Miren este hábito pecaminoso tan terrible de religiosidad externa de los fariseos, a quien el Señor Jesucristo les dice hipócritas. Las personas de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? De ellos por eso se acuña la frase sodomitas, aún en estos tiempos, tenían un pecado particular, ¿no? La sodomía. Amados, de quien no se habla de esto, de otros pueblos o tribus o lo que sea. Tenían hábitos pecaminosos. Y así tú también tienes disposición, una gran disposición, un gran hábito que te has formado a lo largo del tiempo de mirar a las mujeres para codiciarlas, por ejemplo. O de la pornografía, por ejemplo, o de la chismosería, por ejemplo, o a ofender de palabras a tu prójimo, o hablemos de cualquier otro pecado, la ludopatía, la drogadicción, el alcoholismo. ¿Tienes algo formado? Es pecado delante de Dios. Si ya tu estado pecaminoso de ser humano te condena, imagínate el hábito pecaminoso por tu disposición natural, y ahora imagínate un hábito pecaminoso formado por la repetición del pecado. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. ¿Quién te puede limpiar si no es solamente Cristo? Mira la condición, por favor. Por favor. Qué tremendo es estas cosas, amados hermanos. Entonces, pues, si vemos estas cosas en el ser humano, estado pecaminoso, hábitos pecaminosos por disposición natural, hábitos pecaminosos por repetición del pecado, hermanos, ¿qué le espera al hombre? Pues todo esto va a salir a relucir. Va a salir a relucir. No, el ser humano no es una persona que está dormida todo el día. No es como, le dije hace rato, no es como un árbol que está plantado ahí y no es que se mueve para golpear a otro árbol. No está ahí nada más plantadito. El ser humano no se queda. No es un parapléjico que está ahí echado y no. Pero aún el parapléjico sale a relucir su acto pecaminoso. Ya vamos a ver en otro momento un ejemplo. Nosotros caminamos y hablamos e insultamos y ofendemos y pensamos y tenemos deseos y pensamientos y estamos pecando. O vamos, la corrupción, la mentira, el engaño, la desobediencia, ¿te dan cuenta? Y como decía el teólogo, yo les dije una vez, el ser humano se convierte en una tremenda máquina para pecar. Es un gran mal el pecado, un gran mal, amados hermanos. Y esto nos conduce a ver el tema de hoy, de lo cual vamos a hablar a lo largo de esta prédica, los actos u hechos pecaminosos. Los actos u hechos pecaminosos. Amados hermanos, como les dije en su momento, sería, vamos a decir así, mucho menos problemático para la humanidad que el hombre se quedase solo en su estado pecaminoso o con sus hábitos pecaminosos por inclinación natural. Pero el ser humano no se queda así, no se queda dormido. El ser humano despierta, empieza el día a las 6 de la mañana. ¿Ahora a qué? ¿A qué cree? A pecar. A pecar. Y pecar. Y pecar. Niños, adultos, familias enteras se levantan ahí. Lo primero que hacen, alistarse para comer, para vestirse, para ir al colegio. Dios no existe. Dios no existe. En la noche, ¿qué hay? Cine, televisión, deporte, lo que sea, cena también, que no falte, y más televisión y celulares y juegos y lo que sea. Pero Dios no existe, devocionales no existe, buscar a Dios no existe, leer la palabra no existe. Eso es pecado. ¿Cómo está el corazón de nuestro Dios que es santísimo, santo, santo, santo? ¿Cómo está en su corazón? Llega el domingo, todos felices. ¿Cuántas personas hay en Lima? ¿Cuántos millones de personas? Más de 10 millones de personas. ¿Cuántos congregan realmente? Algunos, muchos congregan una horita. Ya en una hora es suficiente. Mucho demora la prédica del pastor. Mucha Biblia, mucho sermón, mucha alabanza. Me aburro. Esa es la realidad del evangelicalismo ahora. Sí. Y está bueno. Entonces no le enseñan acerca de muchas cosas y la gente vive así. Como hemos estudiado hace un momento, ¿verdad? Que realmente son sinagogas de Satanás. Ya no iglesias.
donde se habla la palabra, se habla del pecado y se habla realmente de llevar nuestra cruz cada día. Amados hermanos, no se queda ahí. El hombre ahora se levanta y quiere pecar. Existen actos o hechos pecaminosos tanto externos e internos desde que entró el pecado en la raza humana. Vámonos a Génesis capítulo 3, amados hermanos. Génesis capítulo 3. No, hermanos, realmente en todas las escrituras vemos un compendio de todos los pecados, de toda la maldad de la raza humana y la salvación que es en Cristo Jesús. Y acerca de Dios y su persona, ese atributo que es santísimo y justísimo. No podemos en una prédica de 1 hora o un poco más hablar acerca de todos los pecados, pero quiero llevarlo a Génesis 3, donde empezó todo este gran mal. En Génesis 3, amados hermanos, vamos a empezar en el versículo 7. Para esto ya sabemos de los relatos de las Escrituras, como hemos leído anteriormente, que el Señor le había dado un mandamiento. ¿A quién? A Adán, como cabeza federal, representante de toda la raza humana. Le había indicado que no podía, no debía comer del fruto del árbol, el fruto de cierto árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comería, ciertamente moriría. Y Adán transgredió ese mandamiento, comió de ese fruto y le entró el pecado. Y con él, en él cayó toda la raza humana. Él cayó, él pecó y en él cayó toda la raza humana, y por eso todos nosotros somos corruptos, corrompidos. Nuestra naturaleza nos lleva inclinada al pecado. Y llegamos al versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dónde aprendió? ¿Dónde aprendió Adán a tener miedo de Dios y a esconderse? Eso es lo que hace todo ser humano. Peca y se esconde de Dios. Y dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia si me van a reprender y hablar del pecado? Mejor no voy a la iglesia, mejor no leo la Biblia. No leo la Biblia, no voy a la iglesia. Se escondió como un avestruz, se esconde la cabeza en el desierto y cree que ya no pasó nada. Y cree que no, y que ya no tiene pecado. Y cree que está bien. Ese es el autoengaño de la persona. Lo que hace Adán aquí, mire, él había aprendido a pecar. No, porque era santo, justo, recto, nos dice la palabra, ¿verdad? No tenía ni un solo pecado, pero ahora pecó y ahora su naturaleza se corrompió, estado pecaminoso. Y ahora tenía hábitos pecaminosos por repetición o por inclinación natural de su naturaleza. Inclinación natural porque nunca había practicado el pecado, pero ahora lo vemos pecando. Tiene miedo de Dios y se esconde. Qué tremendo, ¿no? Estas dos cosas estamos viendo aquí: su estado pecaminoso y sus hábitos pecaminosos. Pero llegamos al versículo 11 y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, yo quiero enfatizar acá algo. Él antes amaba a su esposa, ¿verdad? Pecaminosamente. No, porque no tenía pecado. Pero ahora noten cómo se desarrolla. Ahora esos hábitos, cómo salen, esa disposición a pecar sin ningún problema, fluyen, naturalmente fluyen de él. Y él no tuvo ningún problema en decir: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primeramente, vemos ahí autoengaño. Él no tiene ningún problema en autoengañarse, porque el Señor le está diciendo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él se trata de proteger y ponerse como la cebolla que tiene varias capas. Es decir, no, el problema no es conmigo, ella es la culpable. Ella es la que tiene la culpa. Pero no solamente ahí vemos autoengaño, sino vemos orgullo, porque él no reconoce su culpa. Él no dice: sí, Dios, pequé contra ustedes, o sí. Es orgulloso. Y no solamente ellos, sino que no pide perdón. Pero vemos también algo: falta de amor para con su esposa, ¿ve? Otro pecado, otro acto pecaminoso. Porque no tuvo ningún problema en decir: ella fue. ¿Es un acto pecaminoso o no? ¿O sí? Porque ¿cuál era la condenación? El día que de él comieres ciertamente morirás. Él, sabiendo que ese pecado acarreaba muerte, no tuvo ningún problema en decir: ella fue.
¿De dónde aprendió eso? ¿Había practicado antes este pecado? No. Su naturaleza humana ahora lo dispuso, ese es el hábito pecaminoso, a actuar. Tenía la inclinación a pecar, mi naturaleza humana, estado pecaminoso. Tengo la disposición a pecar, ya es pecado también. Pero ahora me dejo llevar, y él, eso es, sus palabras. Ella fue la mujer, y no tiene ningún problema en hacer más grave su pecado, porque dice, la mujer que me diste, o sea, tú eres el problema. ¿Por qué me la diste? ¿Por qué me la diste por compañera? Wow. Entonces vemos cómo se va desarrollando la maldad, cómo fluye el pecado sin ningún problema. La mentira, el engaño, la hipocresía, la soberbia, el orgullo, la falta de contemplación, la falta de amor para con su esposa. Amados hermanos, sin ningún problema, de manera natural. La culpa a ella, egoísta. No le importó si el Señor de repente decía, ¿sabes qué? Entonces ella es la culpable, que ella muera, tú te quedas vivo. No le importó, sin ningún problema. Entonces nosotros vemos, ¿cuál es la raíz de todo lo malo en la sociedad? El pecado, que habita ¿dónde? En el ser humano, su condición pecaminosa, sus hábitos pecaminosos, que ahora le llevan a cometer actos pecaminosos sin ningún problema, de manera natural. Pretendiendo engañar a Dios, tratando de desviar la culpabilidad hacia su esposa, ¿no? Luego dice, la mujer que me diste, no dice, la mujer que me diste por compañera, como diciendo, tú me la diste para que esté en compañía mía, y mira, es tu culpa que por su compañía tenga este problema. Te equivocaste, Dios, no eres sabio. ¿Cuántas cosas podemos derivar de esto? Falta de amor para con Dios. Entonces usted puede notar aquí, se asocia con las prédicas pasadas, como ahora salían nuevos pensamientos, salían nuevos deseos, nuevos afectos, salían nuevo ¿qué? Una nueva voluntad. Las facultades de su alma fueron pervertidas. Entonces el Señor ahora le pregunta a la mujer en el versículo 13, entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Lo vemos ahora también el pecado en ella. Ella no dice, Señor, sí, yo soy culpable. Oh, Señor, sí, mire, yo pequé contra usted. Yo agarré encima el fruto y se lo llevé a mi esposo. No, ella no dice, yo no soy. Esa serpiente, ese animal es la culpable. Es impenitente, se autoengaña. Y así el ser humano se autoengaña. ¿Y qué dice? Eso es lo que dices tú, que es palabra de Dios. Esa es palabra de hombres. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el ser humano? No, Dios no existe. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto Dios? Dios no existe. El hombre se autoengaña. Eso lo vemos. El parámetro, estas cosas que vemos en Adán y Eva en Génesis 3, es el mismo modus operandi del ser humano hasta estos días. Viene el esposo, ¿por qué se van a divorciar el esposo con la esposa ahí? ¿Por qué se van a divorciar? Es que ella es la culpable. ¿Qué dice ella? No, es que él es así. ¿Qué dice ella? ¿Qué dice él? Sigue acusándole. ¿Qué dice ella? Le sigue acusando. ¿Verdad? No dicen yo, no reconocen yo soy el culpable. El varón no dice yo soy el culpable porque yo soy el sacerdote del hogar. No dice eso. La esposa no dice yo debía someterme a mi esposo. No dice eso. Siempre excusas y excusas y excusas. Y los hijos. Y podemos ver esta situación también en toda una familia. No reconocimiento del pecado. Y así sigue avanzando el tiempo. Y en Génesis 4, versículo 3, vamos a Génesis 4, versículo 3, amados hermanos, por favor. Y ahí vemos al hijo de Adán y Eva, a los hijos, a Caín y Abel. Génesis 4, 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín, vemos acá, un idólatra, un incrédulo. ¿Por qué incrédulo? Porque había una forma aceptable de adorar a Dios. Y él dijo, no, yo no voy a llegar a ningún becerro. Yo puedo llegar a Dios de otra manera. Yo no necesito por un mediador que es Cristo Jesús, de quien tipificaban los becerros, ¿no? Los animales que tenían que morir. No, él dijo, yo voy a llegar de otra manera. Agarro lo mejor del fruto de la tierra. Yo soy buena persona. Lo hago bien. Además, estas cosas, esta fruta, estas hortalizas están más bonitas, más verdecitas, más coloridas que ese animalito que el otro está trayendo. Yo puedo agradar a Dios con esto. ¿Va?
delante de Dios. Y así el hombre de hoy en día, ¿para qué necesito la Biblia? ¿Para qué necesito congregar? No necesito de un amuleto, yo no necesito ser cristiano, con tal que me porte bien, así es. Se crean, se inventan su camino, religiosidad. Y ese es otro camino, es el camino de Caín, que lo leemos en el libro de Judas, el camino de Caín. Entonces Caín aquí ya pecando, su estado pecaminoso, porque nació o no nació en estado pecaminoso, niños. Sí, todo ser humano. ¿Tenía hábitos pecaminosos? Oh, sí. ¿Por disposición natural de su naturaleza? Sí. ¿Por acto repetitivo? Sí. Ahora Caín ya era adulto. Oh, seguramente. Entonces él de manera va y comete este acto pecaminoso. Estado, hábito y ahora acto. Va ahora a pecar. Primero, incredulidad en su corazón. Lo exterioriza ahora en algo, llevando ofrendas. Qué interesante. No solamente es lo externo, sino lo interno. Por ejemplo, una persona que no quiere congregar, no quiere ir a la iglesia, no quiere reunirse, no quiere buscar al Señor, no quiere adorar al Señor. ¿Cómo lo ves externamente? Pues no ves que camina y se va a la iglesia. ¿Cómo lo ves internamente? Oh, ¿por qué? Porque en vez de hacer eso, se va a hacer otras cosas. Entonces ves el pecado interno y el pecado externamente, en el corazón de la persona. O también lo puedes ver en palabras externamente, porque dices, no quiero ir, no es suficiente, no, otro día será. Ya lo ves en palabras. Acá lo ves a Caín, que trae del fruto de la tierra, físicamente, pecando contra Dios, y en el corazón también. Llegamos al versículo 4 de Génesis 4, y dice, y Abel trajo también, lean por favor. Abel era creyente, Abel creía en Cristo, Abel creía que él era un pecador, él se había arrepentido y creía que alguien tenía que morir por su culpa, y en señal de eso lleva, lo regulado por Dios, un animalito para sacrificarlo, diciéndole a Dios, la única manera de venir a usted es por medio de alguien que va a morir por mí. Esto es en señal de eso. Yo vengo a través de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y viene con su primogénito de las ovejas y lo sacrifica. Él era creyente, él era crédulo, mientras que Caín era incrédulo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasa? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios se agrada del sacrificio de Cristo, a quien tipificaba, ¿verdad? Este animalito o la muerte de este animal. Pero luego dice en el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y así Dios no te mira con agrado si no estás en Cristo. Si tú no estás unido a Cristo, Él te mira, no te mira con agrado. Es lo mismo aquí. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, porque si te mira a ti, ¿qué te va a mirar? ¿Qué va a mirar de ti? Dime. Tu estado pecaminoso, durmiendo también, tu hábito pecaminoso, porque te levantas y quieres hacer las cosas a las cuales estás habituado por naturaleza y por práctica. Y luego, tus palabras, tus pensamientos, tus deseos, tus actos. ¿Cómo se va a agradar? Solamente se puede agradar de ti si estás unido a Cristo Jesús. No por lo que tú eres, hermano, hermana, sino por lo que Cristo es e hizo. Porque en el Hijo amado Dios tiene contentamiento. Precioso es esto. Entonces, ¿qué pasa con Caín? Dice 5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tú ves ahí tantos hechos pecaminosos externos como internos. Y Dios lo conocía, que él se había ensañado en gran manera. De repente tú lo podías ver, estaba tranquilo, su cara de repente refunfuñando, pero Dios miraba su corazón y la palabra dice que se había ensañado en gran manera. Se había ofuscado contra su hermano, se había ofuscado contra Dios, estaba aburrido de repente de la santidad de Abel, ahora estaba endurecido y estaba con furia, furioso, como Dios no mira mis ofrendas si soy buena persona, que como que tengo que ser cristiano y negarme a mí mismo, que se cree santurrón, se cree mejor que yo. Miren, porque esos Caínes los vemos ahora y a los Abeles también los vemos ahora. Entonces él se ensañó. Hay un pecado interno en la mente que de repente ni exteriorizó, o solamente exteriorizó con su ceño fruncido, o con su molestia, o con su cara larga, lo que sea, y decae su semblante
peca en su corazón, ahora ya tiene afectos pecaminosos para contra su hermano, ¿no? Odia el camino de santidad de Abel. Noten ustedes el corazón perverso más que todas las cosas. ¿Alguna vez Caín había matado a alguien? ¿Alguna vez había matado a otra persona? Es el primer asesinato que se narra en las Escrituras. ¿Se dan cuenta cómo ese corazón habituado mal ahora lo lleva a matar? Ahora, claro, vemos un sicario en noticias, un sicario. ¿Cuánto mataste? Le hace el periodista la pregunta. 100 personas. ¿Por cuánto? Por 100 soles a cada uno. Uno más para él no es problema. Por ese hábito pecaminoso, ¿verdad? Por práctica. Pero en este caso, nunca había matado a nadie. Y ahora lo mata a su hermano. En lugar de levantar su rostro hacia el cielo, él mira abajo a la tierra. Seguramente estaba hosco, taciturno, malhumorado, lleno de malicia, venganza. Y como si estuviera él estudiando, analizando, maquinando cómo voy a desahogar esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Imaginen sus pensamientos. Imaginen su corazón, la furia. Entonces dice, versículo 6. Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Ven ustedes su estado pecaminoso? ¿Ve usted su hábito pecaminoso por disposición natural de su naturaleza humana que ahora lo lleva ahora a actuar y agarra un cuchillo y lo mata a su hermano o lo estrangula? Pues lo mata, derrama su sangre de Abel. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces usted te va preguntando, ¿por qué hay tanto asesinato? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta mentira? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanto engaño, tanto divorcio, tanto sufrimiento, tanta desobediencia, tanta blasfemia, tanto odio a Dios? No querer buscar a Dios es el corazón corrupto, engañoso más que todas las cosas, que engaña a la persona y le dice, vas bien Pedro, vas bien Federico, no sé. Creo que nadie se llama aquí, por eso estoy tomando nombres que no hay aquí. Está bien, no sé, Elías. Está bien, Casimiro. Está bien, no sé, Rogelia. Estás bien, Felipa. Está bien, vas bien. Estás por buen camino, te dice tu corazón perverso más que todas las cosas. Pero realmente tú tienes que filtrarte a la luz de las Escrituras. Si tu corazón ha sido lavado, limpiado y si en él mora Cristo. Si ahora tienes nuevos afectos por Él, nuevo gozo por Él, nuevo amor, ahora amor realmente por Él. Ahora verdaderamente amas a tu prójimo en base a la verdad, en base a la palabra. Tienes un corazón regenerado. Y luego vemos otros pecados, porque llegamos al versículo 9, dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y el Señor sabía, claro, dónde estaba Abel, sabía lo que había hecho Caín. Y le pregunta a Caín, ¿y Caín qué dice? Como su padre Adán, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No lo sé, mintió sin ningún problema. Y todavía hipócrita, mentiroso y blasfemo, irreverente con Dios, diciendo que yo soy guarda de mi hermano. ¿Quién me ha puesto por guarda? Irreverente contra Dios, irreverente. No seamos así, nosotros podemos llegar a una condición igual, a ser irreverentes con Dios, con su palabra, con la santidad, amados hermanos, que Él demanda. No seamos irreverentes delante de un Dios infinitamente santo y bueno. Entonces, y en el versículo 13, ¿no? Luego Caín le dijo a Jehová, cuando el Señor le dice que sería maldito sobre la tierra, ¿qué dice Caín? Grande es mi castigo para ser soportado. No le importó la gran maldad que él había hecho. No tenía afecto natural. Luego lo vemos en el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, sin afecto natural en los postreros tiempos. Grande es mi castigo para ser soportado. Hijo, hija, eres castigado, eres reprendido por algo y en vez de que sufras y te duela el pecado, tú estás sufriendo por el castigo. ¿Qué es eso? Mira, grande, te estás comportando como Caín.
viendo la consecuencia de tu desobediencia, de tu rebeldía, de tu pecado, ¿no? Que tus padres te restrinjan algo o que te corrijan o te disciplinen y tú lloras por el castigo. Oh, me quitaron el celular, oh, me quitaron esto, oh, me quitaron lo otro, llorando por eso, sufriendo por eso y no por el pecado que has cometido. Este hombre caído dijo, grande es mi castigo para ser soportado. Qué egoísta, qué malo, sin afecto natural. Y peca de palabra, y peca de pensamiento, y peca de deseos. ¿Ve todo unido aquí en este pasaje? Sus deseos, matar a su hermano. Sus pensamientos, ¿cómo lo hago? Sus palabras, lo que le dice a Dios, ¿no? ¿Qué dice? ¿Soy yo acaso guarda mi hermano? ¿Le miente también? No sé dónde está mi hermano. ¿Dónde está? No lo sé. Mentiroso. Eso vemos. Actos pecaminosos externos, actos pecaminosos internos. Amados hermanos, vamos a ir a otro pasaje sobre José. Sobre José, Génesis 37, 18. Génesis 37, 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Tenía otro pasaje más, otro relato más, pero veo con el tiempo que no me va a dar para tomarlo. Pero vamos a ir a Génesis 37. Y ustedes recuerdan, amados hermanos, aquel relato de José, ¿verdad? Que ciertamente va a buscar a sus hermanos y sus hermanos están ya tendiendo una trampa para poder sacarlo de la tierra ya, desaparecerlo, como se dice. Llegamos al versículo 18, Génesis 37, y dice, cuando ellos lo vieron de lejos, ¿quiénes ellos? Los hermanos de José. Lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Conspiraron. Ahí usted ve dos cosas. Actos pecaminosos internos, porque de su corazón comenzaban a salir esos deseos, pero luego lo exteriorizan. Vamos a conspirar. ¿Qué te parece que hacemos, hermano tal? ¿Qué hacemos? No sé, le pregunta un hermano al otro. ¿Qué tal si hacemos esto? El otro habla con otro. Son palabras, son pecados ya externos, actos pecaminosos externos de palabras. Pero unidos, no puede usted desunirlo. ¿A qué? A actos pecaminosos internos. Sus deseos, sus afectos, sus pensamientos, tramando. A ver, me van a preguntar a mí, ahorita voy a hablar, pero ya internamente, a ver, ¿qué tal si hacemos eso? Lo vendemos y lo botamos y hacemos esto con la túnica. Y ya está tramando hasta que, te toca a ti. ¿Qué, hermano? ¿Tú qué crees? Comparecieron, ¿no? Conspiraron. Yo creo que tenemos que hacer esto. Ya salió en palabras. Externo. Se exteriorizó lo que ya interiormente le estaba tramando y estaba pecando. Y así no hubiera hablado nada, ese hermano ya en mente había pecado contra su hermano y contra Dios, porque todo pecado es, en definitiva, contra Dios. Lo hemos visto, amados hermanos, en una prédica anteriormente. Entonces llegamos aquí, conspiraron contra su hermano para matarle y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, ahí hay un desprecio, no, viene este soñador, hay un desprecio para construir. ¿Ya es pecado o no es pecado? Es pecado, viene el soñador. Es como decir, ya viene ese molestoso, ya está pecando. Versículo 20. Ahora pues vení y matémosle. ¿Lo habían matado aquí? No, pero hablan, matémosle. ¿Pecado? ¿De palabra? Sí. ¿De pensamiento? Sí. Así no hubiera salido esa palabra, sí. Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, ¿verdad? Ahora que estaban tramando, mentira, alguna mala bestia lo devoró. Cuando pregunte nuestro papá le diremos que lo mató una mala bestia. ¿Qué es eso, verdad? Mentira, mentira. ¿Qué es eso? Pecado, pecado, ¿no? De palabra, palabras, pensamientos, ya cometieron pecado, el engaño. Llegamos al versículo 21, voy a leerlo seguido hasta el 23, dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Usted ve detrás de esto, ¿qué cosa? ¿Qué quitaron? La túnica de colores, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tenían ellos para con José? Envidia, tenían resentimiento, tenían envidia para con su hermano. ¿Pecado? Pecado. Hermano, si envidias tú a otro hermano, a quien sea, estás pecando en tu corazón sin necesidad de que siquiera lo digas. Entonces, aquí vemos este pecado. Ellos quitan la túnica a su hermano
Vemos actos pecaminosos internos y externos. Llegamos al 24, dice, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Pecaron. Actos pecaminosos externos. Agarran o lo empujaron. O lo agarraron de la manito. ¿Ustedes qué creen? ¿Bonito? Habrán ido contra él a empujones y todo, y ¡pam! Porque él también se habrá resistido. Pecado, amados hermanos. Un hermano que le golpea a su hermana, ¿es pecado? Es pecado. ¿Se puede hacer un hábito pecaminoso externo por repetición? ¿O sí? ¿Qué tienes que hacer, papá, mamá? Restringir, evitar. Si está desobedeciéndote, ¿qué tienes que hacer con la desobediencia a tu hijo o tu hija? Restringir, limitar, corregir. No puedes permitir los pecados porque le estás haciendo un daño a tu hijo, a tu hija. Sí, porque estás permitiendo que se endurezca. Y si se endurece, amados hermanos, Dios lo puede endurecer, ¿cierto o no? Claro, si no llevas a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a la iglesia, no eres diligente con estas cosas, ¿se puede endurecer aquel ser querido? Oh, claro que sí, ¿verdad? Y no te extrañe entonces que tu hijo tan precioso ahora terminó la carrera, la universidad, el instituto, lo que sea, y te diga, soy ateo, papá. Ya está, se acabó. ¿Por qué? Porque no proveíste para su alma, proveíste para su educación y nada más. Qué tremendo y terrible. ¿Se ve eso? Muchísimo. ¿Se ve eso en la calle, en las familias, incluso en padres cristianos con el hijo ateo o la hija atea? ¿Sí o no? Se ve. ¿Qué pasó? No fuiste diligente durante la vida de tu hijo y de tu hija en proveerle para el espíritu. Le proveíste para el mundo y nada más. ¿Y de qué sirve que si gana tu hijo todo el mundo y pierde su alma? Fuiste un asesino espiritual para tu hijo. Fuiste realmente un asesino espiritual. Y qué terrible es eso. ¿Recuerdan ustedes al sacerdote Elí? Lo que no hizo con Ofni y Finés, no les disciplinó, no les restringió, les permitió y finalmente perecieron. ¿Dónde están Ofni y Finés ahora? Condenados eternamente en el infierno. ¿Por la falta de diligencia de quién? De su padre Elí. Entonces aquí le toman, le echan en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Versículo 25, lean por favor. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, él y una compañía ismaelitas que venían de la y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Qué tremendo, ¿no? Se sentaron a comer pan, sin afecto natural, indiferencia, comiendo pan y su hermano ahí sufriendo, entristecido, tal vez llorando, sin piedad, sin compasión. Noten ustedes el corazón del hombre, eso lo vemos aquí. Noten el gran problema del corazón del hombre, sus afectos, su voluntad, sus inclinaciones, su estado pecaminoso, sus hábitos pecaminosos. Todas esas cosas tenemos que ver, amados hermanos, cuando veamos esto. Entonces ahora mírese usted, amigo, amiga, mírese usted, por favor, mírese su situación. Hoy le pregunto, contéstese usted. Al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Lo obedeces? De corazón dilo tú, ¿lo obedeces? ¿Realmente lo amas de todo corazón? ¿Con toda tu fuerza? ¿O con toda tu fuerza lo haces el trabajo? ¿O con toda tu fuerza sales a pasear con una señorita? ¿O con toda tu fuerza te vas al videojuego? ¿Con toda tu fuerza amas al Señor? ¿Con todo tu tiempo? ¿Con toda tu disposición? ¿Con todos tus afectos puestos ahí? Respóndete, por favor. Esta pregunta es vital para tu alma. ¿Te entregas a Él de verdad? ¿El tiempo que tienes, amado hermano, hermana? ¿Trabajas para que esto sea para la gloria de Él? Miren, qué tremendo. Qué tremendo, ¿no? Entonces vemos ahí ellos. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Qué ganamos? Si lo matamos, encubramos su muerte, no ganamos nada. Hay que hacer algo para ganar algo. Hagamos algo para ganar algo, pues, porque si lo matamos no ganamos nada. Mejor lo vendemos y ganamos algo. ¿De dónde salió eso? Del corazón, del corazón. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo venden.
¿Ve? Acto pecaminoso externo. Reciben plata, lo venden, lo entregan. Ahí está, hicieron trato. No, ahí está nuestro hermano. Después Rubén volvió a la cisterna, no halló a José adentro, se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos las túnicas de José y degollaron un cabrito de las cabras y lo tiñeron la túnica con la sangre. Amados hermanos, en estos versículos podemos ver muchísima enseñanza, motivo de prédicas y prédicas, pero estoy centrándome en el asunto de estado pecaminoso, hábitos pecaminosos y actos pecaminosos internos y externos. Entonces ellos ahora estaban tramando. ¿Estaban tramando qué? Engañar al papá, pues porque el papá iba a preguntar quién era el hijo. Entonces comienzan a tramar. Agarran, matan un animalito para ahora agarrar la túnica y mancharla de sangre. Y por eso llegamos al versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a sus padres y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¿Qué es eso, amados hermanos? Engaño, mentira, ¿verdad? Indiferencia. Eso lo vemos en ellos. Impenitencias. Vamos ustedes, miren, hemos ido unos cuantos pasajes de Génesis. Usted se puede ir a toda la Biblia y va a ver actos pecaminosos externos por todos lados. Naturaleza corrupta, hábitos pecaminosos de muchos tipos, muchas variantes. Tendríamos una lista inmensa de pecados y pecados y pecados y pecados que comete el hombre. Y eso vemos, saquemos nuestra cara por la ventana y ¿qué vemos? Eso vemos ahí. Eso lo vemos. Vamos a un mercado, eso vemos. Las lisuras, los insultos, los programas televisivos, todo el show, la manera en que se visten, las cosas que hablan, todo eso lo vemos en la sociedad. La pregunta es: ¿cómo es el estado de tu corazón? ¿Estás batallando contra eso? ¿Estás luchando como un guerrero de Cristo verdaderamente contra tu pecado? No contra el demonio, como se ve en algunos lugares. Contra tu pecado. Miren, ¿te estás negando a ti mismo? Miren, podemos ver todo eso en las Escrituras. Pero llegamos a los tiempos del Señor Jesucristo, a Marcos 12:13, amados hermanos. Marcos 12:13, y dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiese en alguna palabra. Noten ahora. Nuestro precioso Señor Jesucristo en esta tierra, viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido, ahora los fariseos y los herodianos, los seguidores, ¿no?, de Herodes, de la élite de los herodianos, ¿qué van? ¿Van para qué? ¿Para aprender? No, van para que le sorprendiesen en una palabra, o sea, van para tentarle. La maldad del corazón del hombre, ¿ve? Querían matarlo. ¿A quién? Al autor de la vida, a Cristo Jesús, al que no cometió ni un solo pecado. Entonces cuando llegan, versículo 13, viniendo ellos le dijeron: maestro, noten, ¿qué vemos ahí? Hipocresía, porque para ellos Jesús no era un maestro, ni siquiera. No, hipocresía. Maestro, sabemos que eres hombre veraz, hipocresía, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia, hipocresía de los hombres, sino que con verdad enseñas, dice, el camino de Dios. Hipócritas, qué tremendo. Por eso le dicen el 15, ¿qué dicen el 15? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Amados hermanos, hemos meditado en este versículo hace un año en un estudio de la tarde. Hace un año, 2 años era más o menos ya. No vamos a meditar todo eso, pero yo lo que quiero que vean es que a lo largo de las Escrituras y en el tiempo del Señor Jesucristo, maldad y pecado, hipocresía. Ahora vemos los actos pecaminosos externos, las palabras: maestro, eres veraz, no miras con apariencia, enseñas con hipocresía. Lo que salía del corazón, de dentro del corazón, ahora hablaba ¿qué cosa? La boca. Luego vemos en los saduceos, ahí nada más, versículo 18, porque resultó que el Señor le responde los deja callados a los fariseos. Entonces ellos traman y van los enemigos de los fariseos, que eran los saduceos. Pero ellos ahí no tuvieron ningún problema y se juntan para ir ahora a tentar al Señor. Y dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, etcétera. Amados hermanos, no lo vamos a leer todo. Nuevamente, lo que quiero que vean aquí, amados hermanos, son actos pecaminosos externos de palabras, internos, porque del corazón salían todas estas cosas, amados hermanos. Una tremenda máquina de pecar se convierte en el ser humano.
Y cuando llegamos a Mateo 5:22, vayamos ahí, amados hermanos, porque estas son palabras preciosas del Señor Jesucristo, dignas de tenerlas muy presentes en nuestros corazones. El Señor dice: pero yo os digo, Mateo 5:22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tú puedes tener un enojo santo, puedes tener una ira santa, pero si tu enojo es pecaminoso, ¿verdad? Mira, cualquiera que se enoje contra su hermano, contra su hijo, contra su hija, contra su padre, contra su madre, contra su amigo, su prójimo, su vecino, quien sea. Cualquiera que se enoje, mire, ni siquiera exteriorizó una palabra, digamos. De repente su cara quedó inmutable, pero adentro está enojado con alguien. Será culpable de juicio. ¿Qué es esto, amado hermano? Acto pecaminoso, ¿interno o externo? Interno. No salió la palabra, no salió el golpe, no salió el insulto, no salió la lisura, pero estás enojado con alguien. Es pecado delante de Dios. ¿De dónde? ¿Quién dice esto? Dice el Señor. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le mate, dice, no, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Qué tremendo! Alguien podría decir, no, solamente me puedo ir al infierno si soy un asesino como Caín. Pero acá que dice, no, cualquiera que le diga fatuo, una palabra, un acto pecaminoso externo, una palabra, un insulto, una frase, una oración, es digno, te hace merecedor del infierno de fuego. No lo digo yo, lo dijo el Señor, lo que estamos leyendo. Llegamos al versículo 28 del mismo libro de Mateo 5, escucha. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Ya es un adúltero. O sea, qué tremendo, ¿no? Hemos aprendido de repente que no está bien. Podemos mirar con tal de que no haya otra cosa. Pero para el Señor, que es infinitamente santo, ya es un adulterio. Y digno, merecedor del infierno eterno, al igual que una persona que adultera físicamente. Qué tremendo. Cualquiera que mira nada más, mira. De repente ni le dijo nada, solamente miró nada más. Y de repente ni movió la cara y no hubo ninguna señal en la cara, ningún gesto ni nada. Pero ya en su corazón adulteró. ¿Cuánto más exponerte aún a esos programas televisivos, a las telenovelas, a los centros comerciales donde exponen cada cosa? Tienes que cuidar tus ojos. Mira. Así sea una mujer en una película, lo que sea. ¿Cuántos programas de televisión con películas en el cine hay mujeres que están ahí con la ropa muy escotada? ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿debemos guardar nuestros ojos o no? ¿No es un pecado mirar y codiciar? Oh, claro que sí. Mira, el mirar nada más. Qué tremendo. Por eso tienes que evitar de formarte hábitos, tienes que evitar de formar en tus hijos hábitos pecaminosos de este tipo. Los pecados internos son tan graves como los pecados externos y nos hacen merecedores del juicio divino. Había un hombre, Steve Hawking, ¿recuerdan? Este hombre tan inteligente, no sé cuánta inteligencia tenía, qué coeficiente intelectual, no sé cuánto tenía, que era un cosmólogo, un científico, etcétera, tan eminente y todo lo demás. Él decía, no hay Dios. Pero él, escuchen, ni siquiera lo hablaba porque ya él no podía hablar. Y no era tetrapléjico. Acá puse el nombre, acá tenía anotado el nombre, permítanme por favor. No era tetrapléjico él, es un nombre que él tenía. No sé si por acá está el nombre de la enfermedad. La enfermedad que él tenía era tal de que no era tetrapléjico ni cuadrapléjico. Era tal que sus miembros ya no podían moverse, pero a través de un aparato, de un sistema, lo que él pensaba se transmitía en palabras. O sea, miren, qué tremendo. Él estaba en un estado pecaminoso. No podía ni siquiera hablar, ni siquiera mover la mano para golpear. Pero ya estaba pecando. ¿Por qué? Porque él en su pensamiento, en su corazón decía, no hay Dios. Noten. No es necesario ni siquiera hablar, ni siquiera golpear, ni siquiera insultar, ni matar a alguien para ser merecedores del castigo eterno. Qué tremendo, ¿no? Fuerte, dura es esta palabra. Al Señor Jesucristo le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron y lo dejaron. Miren, qué tremendo.
Pero esa es la situación del alma. ¿Para qué? Para que corras a Cristo, para que mires la obra tan importante que Cristo ahí ha hecho y hace en esta tierra. Tú estás escuchando el Evangelio, estás escuchando la situación de tu alma. Eres merecedor de juicio eterno. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. El Señor lo dice, no lo digo yo. Ya es un adúltero delante del Señor, que es infinitamente santo. Por favor, mira. En Mateo 7:21 el Señor dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen, miren, ahí está el problema, el corazón, en el fondo de la persona, el centro de las emociones y afectos y pensamientos de la persona, ¿qué salen? Miren los pecados, miren los actos pecaminosos externos, malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y esta es una lista general, no es exhaustiva, porque acá no dice la drogadicción, no dice los vicios, no dice el orgullo, ¿verdad? Es una lista general, no exhaustiva. Usted pone aquí todo pecado de la raza humana. Desobediencia a los padres, no querer congregar, no querer buscar la Biblia, no querer la Biblia, no querer orar. Todo lo vemos aquí. ¿De dónde sale? Dice el Señor. Del corazón. En el centro, lo más profundo del corazón, no el corazón físico, eso hemos expuesto anteriormente en la prédica. Del centro de tu alma, desde lo más interno de tu corazón, en lo profundo de ahí, tú quieres hacer esto. De ahí sale todo. De ahí brota todo. Como un manantial contaminado, quieres pecar y quieres pecar. Oh, qué tremendo. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Miren, el deseo de la carne, la naturaleza humana. ¿Cuál es el deseo? No las palabras, no lo que sale, no las obras. ¿Cuál es el deseo de la carne, de la naturaleza humana? Contra el espíritu. Ese es el deseo de tu naturaleza humana. ¿Eres humano? Sí. El deseo de tu naturaleza humana es eso. Pecar y pecar y pecar. Y es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. ¿Tienes el Espíritu Santo? Mora en ti el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo entonces mora en ti, te va a guiar a que tú luches contra la carne. Y va a vencer, amado hermano, porque el creyente, hermanos, es vencedor en Cristo Jesús. Eso es importante. Un incrédulo que no tiene el Espíritu, entonces la carne lo va a dominar, lo va a llevar a pecar. El corazón le va a llevar al autoengaño, le va a decir, andas bien, muchacho, andas bien. Sí, qué tremendo. Vamos a ir a Gálatas 5:19, ahí nada más. Y manifiestas son las, ¿qué dice? ¿Deseos de la carne? Obras de la carne, ya no deseos de la carne, ahora las obras de la carne se exterioriza las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo lo ves aquí. Esos falsos maestros que van, como hemos leído la otra vez, que van y solamente quieren plata a la gente y los diezmos nada más porque en su corazón está lucrar y lucrar la doctrina, ¿verdad? Nuestro hermano leyó hoy día Apocalipsis de Balaam, ¿verdad? Balaam le enseñó una falsa doctrina. ¿A quién? A Balac, para que pueda dirigir a la gente. ¿Y cuál fue? ¿Qué fue lo que lo motivó? El dinero. Y lucró. Y así, en los lugares, por eso en las iglesias tú ves personas, falsos maestros, falsos pastores, que lo que hacen es predicar, ¿qué cosa? Cualquier cosa con tal que la gente diezme. No le interesa si la gente que va es convertida, regenerada. No le interesa, porque sabe que si predica eso, la gente se le va. El 99% de la gente se le va. Entonces no quieren predicar eso. Son asesinos espirituales. Eso lo vemos día tras día. La doctrina de los nicolaitas, nuestro hermano enseñó en ese momento también, leímos. Terrible y tremendo, amados hermanos. Qué tremendo. Llegamos vamos a ir a otro pasaje. Permítanme ir a Romanos 8:5. Romanos 8:5. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, ¿ves? El acto pecaminoso interno, pensamiento, pero que se exterioriza de todas maneras en lo externo. Piensan en las cosas de la carne
Y luego dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea que solamente pensar en las cosas de la carne es muerte, es pecado, porque la paga del pecado es muerte. O sea que el solo pensar, como hemos leído y estudiado anteriormente, te es pecado. El solo pensar pecaminosamente te hace merecedor de la ira divina. Solamente vas a poder luchar contra esto si tienes el Espíritu Santo morando en ti, si Cristo vive en ti. Porque si Cristo vive en ti, entonces de Él, que es el manantial, va a fluir en virtud a esta nueva vida, en virtud a esta nueva voluntad, en virtud a este nuevo afecto. Tú vas a poder ahora proveer para las cosas del Espíritu. Si Dios ha obrado en ti regeneración verdadera, tú vas ahora a perseverar en el camino de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mira, por favor, el ocuparse de la carne es muerte. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los problemas, las discusiones, las enemistades, las contiendas, las guerras? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pecado tras pecado tras pecado que sale de tus pasiones, de virtud a tu naturaleza humana. Entonces estamos viendo que el pecado no solamente es un asunto externo, de solo actos externos o hechos pecaminosos externos, porque tú puedes aguantar externamente, pero eso no te lleva a la salvación. La pregunta es, si tú verdaderamente has creído en Cristo, si estás arrepentido, habiéndote Dios dado un nuevo corazón, si has nacido de nuevo, porque realmente, ciertamente, de cierto, si has nacido de nuevo, ahora puedes ver el reino de Dios. Por favor, te lo ruego. Mire, la terrible situación del ser humano, terrible situación de tus parientes que no están en Cristo, terrible situación la tuya, incluso, amado hermano, terrible situación. Tienes hábitos pecaminosos y de repente estás proveyendo para tu carne y de repente estás aumentando hábitos pecaminosos. Si ya de por sí tu corazón te lleva a hábitos pecaminosos de forma natural, ¿no? Fluye de forma natural y tienes un estado pecaminoso, entonces esto te debe llevar, amado hermano, ¿a qué? A glorificar más a Cristo, a bendecirlo y amarlo con toda tu alma y con toda tu mente, sabiendo que aún tienes ese estado que te va a acompañar. Te lleva entonces a luchar contra tu carne, contra tu naturaleza humana corrupta. Qué tremendo. El Señor Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre, en Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar. No es que uno va a buscarlo y salvar. No, uno no va. El hombre en sí mismo no quiere buscarlo. Cristo es el que viene. Y puede ser que, amigo mío, ahora esté viniendo a llamarte. Por favor, mira, cree, no seas incrédulo. Hoy, no te endurezca por el engaño del pecado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta palabra en griego, apolumi, esta palabra es perecer, morir, destruido. En el español es traducido como perdido, pero es destruido, perecer, morir. O sea, Él vino por pecadores. Nuestro pecado no es una cosa pequeñita, no es una cosa nada más externa, porque si fuera una cosa externa, imagínense, no vino un ángel a salvarnos, no vino un rey a salvarnos, vino el mismísimo Dios, el Verbo de Dios. Tomó a su persona, anexó a su persona naturaleza humana. Se humilló a sí mismo en este estado, en esta tierra. En esta tierra, hermanos, se humilló a sí mismo. Sí, en su estado de humillación en esta tierra. Vamos a Isaías 53 y con ello terminamos. Y yo te pregunto a ti, como pregunta Isaías en Isaías 53, yo te pregunto a ti, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amigo, amiga, ¿crees este anuncio que hemos leído? La situación de tu alma, como te lo dicen las Escrituras, lo que es. ¿Has creído este anuncio? Isaías decía esto en sus tiempos, porque ciertamente nadie creía ese anuncio.
Claro que si yo te digo que eres buena persona y que simplemente vayas a diezmar como lo hacen en otros lugares, acá no diezmamos, no. Todo el mundo cree. O si dice que vas a ser próspero, todo el mundo se lo va a creer. O que vas a ser sano, todo el mundo se lo cree. Pero ¿quién ha creído este anuncio de que eres un pecador y necesitas correr a Cristo y solamente clamar, recibir como un mendigo la gracia de Dios? Y que en ti mismo no hay salvación. Por ti mismo. ¿Quién ha creído este anuncio? Decía Isaías. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esa es una pregunta como diciendo, ¿sobre quién veo una verdadera regeneración? ¿Sobre quién veo que el brazo poderoso de Dios se ha manifestado y ahora veo a esa nueva criatura que antes era así y ahora es otra persona? Ahora vemos evangélicos nada más que lo único que cambia es que ahora ya van a la iglesia una hora y que evitan ciertos pecados externos, pero internamente no hay regeneración. Los pensamientos siguen siendo los mismos, se están autoengañando, pero el tema es, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Cómo será el brazo de Jehová? Bueno, Dios no tiene cuerpo, pero esto quiere decir, el brazo de Jehová, si Dios tuviera cuerpo, ¿o qué significa esto? Mejor dicho, que es el poder de Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios en su vida? Aquí, eso está diciendo Isaías. Pero es una pregunta retórica, ¿saben ustedes? Que en los tiempos de Isaías la gente no creía. En los tiempos de Isaías. Y entonces él sigue diciendo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Él está hablando de aquel precioso Jesucristo, el Mesías, que tenía que venir a humillarse a sí mismo para vivir lo que tú no puedes vivir, amigo, amiga, hermano, hermana. Él vino a vivir lo que todo su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo no puede hacer. Porque ya has visto la condición pecaminosa de tu ser, ya has visto tus hábitos pecaminosos, ya has visto tus actos pecaminosos internos y externos. Estás destituido de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y solamente vino este precioso ser, tan precioso, el que te sostiene ahí cada molécula de tu cuerpo. Y aquí está profetizando Isaías, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay perecer en él ni hermosura. Pregunto, ¿ves hermosura en Cristo, amiga, amiga? No lo ves, ¿verdad? ¿Por qué es pecado que no lo veas a él tan precioso y maravilloso y hermoso? Te es pecado. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le decimos, ¿cómo no tienes atracción para con Cristo? Es un gran pecado. Es tan bueno él que a pesar de tu pecado te mantiene ahí sentado. A pesar de tu pecado te da de comer. A pesar de tu pecado te enfermas y te sana. A pesar de que blasfemas contra él y le dices, no quiero saber de ti, él te sigue manteniendo, mira. Qué bueno es él. Niño, niña, escucha. ¿Lo ves inatractivo para que le desees? ¿No lo deseas porque no lo ves atractivo? Despreciado, sigue diciendo, y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué él fue experimentado en quebranto si nunca pecó? Pues estaba cargando pecados ajenos de todo su pueblo. Solamente de todo su pueblo. Repito una vez más, solamente de todo su pueblo que él escogió desde antes de la fundación del mundo, pues él no murió por aquellos que no salva. Porque si no, sería un salvador frustrado, ¿no? Que él haya muerto por alguien que no va a salvar. ¿Qué es eso? No, él murió por todos aquellos que va a salvar efectivamente. Y como el que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí está la respuesta. Porque desde que estamos en el vientre somos merecedores de la ira divina. La Biblia lo dice. En maldad me concibió mi madre, dice el rey David, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Desde cuándo está el corazón? Desde siempre, ¿verdad? En el ser humano, desde que está en el vientre. Se apartaron los impíos de la matriz, desde el vientre. Y si alguien muere y perece en el vientre, ¿es digno de merecer la condenación eterna? Sí. La paga del pecado es muerte. Y todo aquel que está en el vientre ya está con el pecado original. Ya viene en pecado, está en estado pecaminoso. Miren, sin hacer nada siquiera nosotros eternamente ya somos merecedores del castigo eterno. Y ahora, súmale tus pecados actuales. Súmale tus pecados actuales. Ciertamente tenía que venir este ser precioso para salvarnos.
redimirnos, rescatarnos. Ciertamente, sin lugar a duda, hermano, hermana, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios lo tuvo que herir a Él en la cruz del Calvario toda su vida, para que tú, hermano, hermana, no seas herido por Dios. Su expiación, su sacrificio vicario, Él por muchos. Mas el herido fue por sus pecados, no, por sus rebeliones, no, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Noten ustedes esta palabra traducida al español, molido, como para decir, ¿cómo es algo que tú mueles? A ver, ¿cómo queda? Machacado, ¿no? Su alma estuvo tan triste hasta la muerte. Él fue quebrantado por su Padre, no por sus pecados, por todos los pecados de todo su pueblo. Mire, por tu pecado, hermano, hermana, Él fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre mí, no porque Dios me debería castigar eternamente, pero el castigo de mi paz fue sobre Cristo, sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos recarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Amigo, amiga, ¿por dónde te apartas? ¿Cuál es tu camino? Vicio, alcohol, droga, no sé, ponle ahí tu pecado, lo que sea. Orgullo, envidia, lascivia, maledicencia, pone tu pecado. ¿Por cuál camino te has apartado? Mira, ¿cuáles son tus afectos? Mira, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Cristo el pecado de su pueblo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Generación. ¿Cómo generación? Oh, hay cristianos en virtud de esta obra, a su aflicción. Hay cristianos, su generación, ¿quién la contará? Pregunta retórica. Son muchos, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. ¿Ve? Él estaba sufriendo por alguien más, estaba llevando las heridas de algunos otros, no suyos. Ni hubo engaño en su boca. En Él no había estado pecaminoso. En Él no había hábitos pecaminosos, ni externos ni internos. En Él no había actos pecaminosos, ni externos ni internos. Nada, puro, santo, sin mancha. El Cordero de Dios, inmolado antes de la fundación del mundo. Pero con todo eso, a pesar de que en Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Dios quiso quebrantarlo. Y lo quebrantó. Él cargó nuestros pecados. Para Él es una obra. Para Cristo es una obra tremenda la que hizo. Sí, para nosotros somos salvos por gracia. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Solamente creer y correr en el arrepentimiento. Pero a Él fue tan tremendo porque Él, Dios y hombre, y como hombre sufrió y fue vituperado, varón de dolores, quebrantado y quebrantado. Y tan tremenda es esa obra en la cruz que hubieron 3 horas de tinieblas, como diciéndote, amado hermano, hermana, amigo, amiga, esto es tan tremendo que el ser humano no puede ni siquiera vislumbrar cuál es la grandeza de esta obra en la cruz del Calvario. ¿Cómo vas a rechazar esta obra, amigo, amiga? Corre a Él hoy mismo, porque Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días eternamente, porque Él vive, y la voluntad de Jehová será en su mano. Prosperará. La voluntad de Jehová era salvar a su pueblo, y Él va a salvar a su pueblo. Sí, verá el fruto de la aflicción de su alma. Él como hombre tenía alma, y tiene alma, y fue afligido, mira. Pero Cristo iba a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. No dice a todo el mundo, dice a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos, de esos muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. No por su pecado, por el pecado de su pueblo. Si tú estás en Cristo, murió por ti.
mira gran obra, mira tu pecado, mírate a ti mismo y corre a Cristo y mira esa gran obra. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amados hermanos, amado amigo, amiga, una vez más te digo, si no estás en Cristo, verdaderamente que tu corazón, por favor, te reprenda y ven en arrepentimiento hacia Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú vas a Él de verdad, de corazón, tú puedes decir: oh mi Cristo, moriste por mí. Cree por favor en arrepentimiento, anda y cree que Él murió por ti. Y si tú crees de corazón que Él murió por ti, esto todo que estamos leyendo, lo vemos en lo que hizo Cristo por ti. Sí, corre por favor. Oremos al Señor, amados.